Bienvenidos a un viaje por los pliegues más oscuros de la historia, donde la gloria se desvanece en la niebla y la lógica militar colapsa ante lo inexplicable. Desde el último aliento de un general traicionado hasta el rugido de cañones, disparando a espectros sobre una metrópoli en pánico, exploraremos hoy los enigmas que el tiempo ha intentado sepultar. Son paradojas que desafían la razón y nos obligan a cuestionar todo lo que creemos saber sobre el poder y el destino. Vamos a ello. El enigma del último aliento de Patton. En el invierno gélido de 1945, cuando las cenizas de la Segunda Guerra Mundial aún humeaban sobre el suelo europeo, el destino decidió jugar su carta más perturbadora e indescifrable. George S. Patton Jr., el comandante más agresivo, audaz y exitoso que las fuerzas aliadas habían lanzado al campo de batalla, se encontraba en una encrucijada que nada tenía que ver con los mapas de estrategia militar. El hombre que había cruzado desiertos y liberado naciones bajo el fuego de la artillería pesada, estaba a punto de enfrentarse a un final que, para muchos, sigue siendo una pesadilla de inconsistencias y sombras políticas. Patton no era un hombre de paz, era un cronista de la violencia organizada, un espíritu que parecía arrancado de los libros de historia Tirantejeda y arrojado al siglo XX con un revólver al cinto y una voluntad de acero. Sin embargo, su capítulo final no se escribió con la gloria de una carga de caballería, sino con el crujido del metal en una carretera alemana secundaria. Imagina que te encuentras en la retaguardia de una Alemania devastada. El aire es denso, cargado con el olor a combustible quemado y el frío cortante que cala hasta los huesos. Es el 9 de diciembre de 1945, cerca de Mannheim. Patton, una figura colosal que inspiraba tanto terror en sus enemigos como recelo en sus superiores, viaja en el asiento trasero de su Cadillac modelo 1938. A su lado, su jefe de Estado Mayor. Al volante, un joven chofer con fama de temerario. El general, un hombre que había sobrevivido a fracturas, caídas de caballos, polo extremo y los horrores de 2 guerras mundiales, se dirigía a una simple jornada de caza. No había tanques Tiger en el horizonte ni emboscadas de la SS. Solo el monótono paisaje de una nación derrotada. Entonces, de la nada, un camión militar de 2,5 toneladas realiza un giro imprevisto. El impacto es a baja velocidad, casi trivial comparado con las tormentas de fuego que Patton había atravesado en el norte de África o en las Ardenas. Pero en ese instante, el destino del viejo Sangre y Agallas queda sellado de forma inquietante. Mientras que los otros ocupantes del vehículo apenas sufrieron un rasguño, Patton salió proyectado hacia adelante. Su cabeza impactó contra la división de cristal del coche, un golpe seco que fracturó su columna vertebral a la altura de las vértebras cervicales. El silencio que siguió al choque fue el preludio de una agonía que duraría 12 días. El hombre que había comandado ejércitos de millones de soldados quedó reducido a la inmovilidad absoluta, una mente brillante atrapada en un cuerpo de mármol. Trasladado al hospital de Heidelberg, el diagnóstico fue una sentencia de sombra: cuadriplegia completa. Es fascinante y a la vez perturbador analizar cómo un guerrero de su magnitud, destinado a morir en el fragor del combate según sus propias creencias sobre la reencarnación, terminó confinado a una cama de hospital, rodeado de una atmósfera de sospecha que se espesaba con cada hora que pasaba. Para entender por qué su partida genera un escepticismo tan persistente, debemos mirar más allá de las paredes del hospital. Patton se había convertido en un problema colosal para la administración de posguerra. Su naturaleza volcánica y su desprecio por la diplomacia lo habían transformado en un lastre político peligroso. Mientras el general Dwight Eisenhower y el fallecido presidente Roosevelt buscaban una cooperación frágil con la Unión Soviética de Stalin, Patton veía la realidad a través de una lente diferente. En privado, y a veces, con una imprudencia asombrosa de forma pública,
abogaba por no detenerse en Berlín. Para él, los soviéticos eran el próximo gran enemigo, una fuerza que debía ser destruida antes de que pudiera consolidar su dominio sobre Europa del Este. Sus palabras no eran solo retórica, eran un desafío directo al nuevo orden mundial que se estaba gestando en las conferencias de paz. El aislamiento de Patton en sus últimos meses fue absoluto. Relevado de su mando en Baviera y relegado a una unidad administrativa sin poder real, el general se sentía un león enjaulado, pero un león con información y una voz que aún podía resonar con fuerza en Washington. Muchos teóricos y figuras cercanas, incluido su propio cuñado, un oficial de inteligencia, sospecharon de inmediato que el accidente de coche no fue un error del azar. La limpieza de datos oficiales tras el suceso es indescifrable. Los informes militares desaparecieron, las declaraciones de los implicados se volvieron confusas y no se realizó ningún procedimiento profundo para asegurar que no hubiera habido intervención externa. ¿Fue el NKVD soviético, temeroso de que Patton convenciera a Occidente de iniciar una nueva cruzada contra el comunismo? ¿O fueron elementos internos de la Oficina de Servicios Estratégicos, los precursores de la CIA, quienes decidieron que el general era una pieza demasiado volátil para el tablero de ajedrez global? La teoría del asesinato no es una simple elucubración de mentes febriles. Se habla de un tirador de élite que, aprovechando la confusión del leve choque, habría utilizado un proyectil silencioso diseñado para simular una lesión interna. Otros sugieren que, durante su estancia en el hospital, el destino de los desaparecidos o de aquellos que estorbaban al sistema se cumplió mediante la negligencia deliberada o la administración de sustancias que precipitaron su fin. El 21 de diciembre de 1945 se anunció que el general había sucumbido a una embolia pulmonar. Un coágulo de sangre, nacido de su cuerpo paralizado, viajó hasta su corazón y apagó su vida en el silencio de la noche. Una muerte pequeña para un hombre tan grande. La paradoja de su existencia es que murió en una cama, incapaz de mover un dedo. El mismo hombre que meses antes había hecho temblar al Tercer Reich con el rugido de sus motores. El vacío de información oficial alimentó la leyenda. Se dice que Patton planeaba regresar a Estados Unidos y quitarse los guantes para exponer la ineficacia de la política exterior y los peligros de la expansión soviética. Su diario, lleno de críticas mordaces a sus contemporáneos, era una bomba de relojería. Su partida física desactivó esa amenaza, permitiendo que la historia oficial se escribiera sin las molestas verdades de un hombre que no sabía mentir ni callar. Al final, George S. Patton Jr. se convirtió en un mito, un héroe de una era pasada cuyo cierre fue tan mundano que resulta ofensivo para su legado. La sospecha de que fue silenciado por un sistema que ya no tenía lugar para él sigue siendo un enigma que flota en la niebla del invierno alemán. Es un destino que nos obliga a reflexionar sobre la fragilidad del poder y la crueldad de la política. Un hombre puede conquistar continentes, pero un simple cruce de caminos o un susurro en los pasillos de inteligencia pueden borrarlo de la ecuación con una eficiencia aterradora. La historia de Patton es el recordatorio de que, a veces, los mayores enemigos no están en el campo de batalla, sino en las sombras de las instituciones que uno jura defender. Su tragedia personal es la de un titán que sobrevivió al apocalipsis para morir en el epílogo, dejando tras de sí un rastro de preguntas que nadie parece querer responder con total claridad. Esta extraña simetría entre la gloria militar y la muerte por diseño o negligencia no fue exclusiva de los vencedores. Al otro lado de la frontera, un estratega igual de brillante y admirado se enfrentó a una elección similar entre el honor y la supervivencia de los suyos. El martirio del zorro del desierto. En las colinas onduladas de Herlingen, cerca de Ulm, el otoño de 1944 no traía consigo la promesa de la cosecha,
sino un silencio sepulcral, cargado de una paranoia que se filtraba por las rendijas de cada hogar alemán. El Tercer Reich, esa estructura que pretendía durar 1000 años, se estaba desmoronando bajo el peso de sus propios crímenes y la presión asfixiante de los aliados en todos los frentes. En este escenario de desolación, un hombre vivía sus últimos días bajo una vigilancia invisible pero constante. Erwin Rommel, el legendario zorro del desierto, el mariscal de campo que se había convertido en el rostro de la invencibilidad militar alemana, ya no cabalgaba sobre un tanque en las arenas ardientes de África, sino que se recuperaba de graves heridas en la quietud de su hogar. Sin embargo, la calma era un espejismo inquietante. El aire en Herrlingen estaba impregnado de un misterio tóxico. El héroe nacional, el soldado más respetado incluso por sus enemigos, se había convertido en la pieza más peligrosa de un tablero de ajedrez manchado de traición y sangre. La figura de Rommel es, quizás, el enigma más fascinante de la jerarquía militar de aquel tiempo. No era un político, sino un estratega puro, un hombre de acción que se guiaba por un código de conducta que muchos consideraban caballeroso, en medio del horror absoluto de la guerra. Sus hazañas en el norte de África con el Afrika Korps habían trascendido la propaganda para convertirse en leyenda. Pero mientras su nombre era coreado en las calles de Berlín, en el interior del mariscal crecía una certidumbre perturbadora. El líder, al que había servido, ese cabo austríaco convertido en tirano, estaba llevando a Alemania hacia un abismo de aniquilación total. Esta toma de conciencia no fue un acto de cobardía, sino el resultado de un análisis frío y profesional de la logística y la realidad del campo de batalla. Rommel comprendió que la guerra estaba perdida y que cada día que continuaba el conflicto era un sacrificio inútil de vidas humanas. Esta disidencia silenciosa lo llevó a cruzar caminos con la resistencia interna, un grupo de oficiales que planeaban lo impensable, la Operación Valquiria. El objetivo era eliminar la fuente de la locura y tomar el control del Estado para negociar una paz que salvara lo que quedaba de la nación. La implicación de Rommel en este complot sigue siendo un tema de debate indescifrable, pero lo que es seguro es que su nombre era el único que podía otorgar legitimidad a un nuevo gobierno tras el caos de un golpe de Estado. Sin embargo, el 17 de julio de 1944, el destino intervino de forma brutal. Mientras recorría las carreteras de Normandía, su coche fue ametrallado por aviones aliados, dejándolo en un estado de vulnerabilidad absoluta, justo 3 días antes de que la bomba de Klaus von Stauffenberg estallara en la guarida del lobo. El fracaso del atentado desató una purga de una violencia asombrosa, una cacería de brujas donde la lealtad se medía con la tortura y la delación. El aislamiento de Rommel en Herrlingen, rodeado por el afecto de su esposa Lucy y su hijo Manfred, se vio interrumpido la mañana del 14 de octubre de 1944. 2 generales, enviados directamente desde el cuartel general del Alto Mando, llegaron a su puerta. No traían suministros ni nuevas órdenes de combate, traían una sentencia. El mariscal, aún debilitado por sus heridas, fue conducido a una conversación privada donde se le presentó una paradoja cruel, un juicio público ante el Tribunal del Pueblo, lo que significaría la deshonra total y represalias brutales contra su familia, o el camino del silencio. Se le ofreció una pequeña cápsula de cianuro y la promesa de un funeral de Estado con todos los honores. En ese momento, el guerrero que nunca había retrocedido ante el fuego de la artillería tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida para proteger el destino de sus seres queridos frente al horror de lo que el sistema hacía con los traidores. La historia que escuchas está tejida con sombras que aún no se han disipado. Si sientes el peso de este misterio en la piel, te invito a formar parte de nuestra logia de cronistas. Deja tu pensamiento en los comentarios.
suscríbete y activa la campana de alerta. La verdad es un territorio hostil, y no querrás recorrerlo solo. Continuemos con el relato. El relato de sus últimos minutos es una pesadilla de dignidad y tragedia. Rommel se puso su chaqueta de cuero viejo, la misma que había usado en el desierto, tomó su bastón de mando y se despidió de su familia con una entereza que rompía el corazón. Subió al coche de los generales y fue conducido a un bosque cercano. Allí, lejos de la gloria de las batallas, el zorro del desierto consumió el veneno. La eficiencia de la sustancia fue inmediata, apagando la vida de uno de los generales más brillantes de la historia en el asiento trasero de un vehículo oscuro. Lo que siguió fue una farsa de proporciones colosales. El régimen anunció que el mariscal había sucumbido a las complicaciones de sus heridas de guerra. Se organizó un funeral de estado pomposo, con banderas, marchas militares y discursos hipócritas de aquellos que acababan de ordenar su muerte. El cadáver de la verdad fue enterrado bajo toneladas de propaganda, mientras el pueblo alemán lloraba a un héroe que, en realidad, había sido sacrificado por la misma mano que le ponía las coronas de flores. La muerte de Rommel representa el colapso moral definitivo de una estructura de poder que no podía tolerar la inteligencia ni la decencia. El dolor de su familia, obligada a participar en el teatro del funeral mientras conocían la verdad del asesinato, añade una capa de angustia humana que humaniza el drama de forma desgarradora. Rommel murió no por ser un enemigo del Estado, sino por ser un testigo de su locura. Su martirio es el testimonio de cómo los regímenes totalitarios devoran incluso a sus hijos más brillantes cuando estos se atreven a mirar más allá del dogma. La historia del zorro del desierto termina en una tumba solitaria en Herrlingen, un lugar de peregrinación para quienes buscan entender la complejidad de la lealtad en tiempos de oscuridad absoluta. Analizar este suceso es sumergirse en un mar de contradicciones. ¿Fue Rommel un héroe de la resistencia o un cómplice tardío que solo reaccionó cuando la derrota era inevitable? Ese es el enigma que los historiadores intentan descifrar, pero la narrativa de su sacrificio final resuena con una fuerza que trasciende los datos. Es el relato de un hombre atrapado entre su deber como soldado y su conciencia como ser humano. Un hombre que eligió morir en las sombras para que los suyos pudieran tener un futuro. Su fin marca el inicio del fin para el Reich, una señal de que la desintegración interna era tan imparable como el avance de los ejércitos aliados desde el este y el oeste. Mientras Alemania se sumía en el caos de su propia destrucción y los secretos de sus generales eran enterrados bajo el estruendo de los bombardeos, al otro lado del Atlántico, una nación que se creía segura estaba a punto de experimentar su propio encuentro con lo inexplicable. La paranoia no conocía fronteras, y mientras el viejo mundo ardía en traiciones reales, el nuevo mundo se preparaba para disparar contra fantasmas que surcaban los cielos de una ciudad que nunca dormía bajo la sombra de la guerra. El asedio de los espectros sobre Los Ángeles. Lo que no debería existir suele ser lo que más nos aterra, pues desafía los cimientos de nuestra lógica y nos obliga a mirar hacia un vacío donde las leyes de la física parecen suspenderse. En la madrugada del 25 de febrero de 1942, la ciudad de Los Ángeles no fue atacada por una flota de acero y fuego proveniente del lejano oriente, sino por un enigma que, hasta el día de hoy, permanece como una mancha indescifrable en los archivos del Departamento de Guerra de los Estados Unidos. Es una paradoja colosal. Miles de soldados, armados con la tecnología más avanzada de la época, vertiendo toneladas de explosivos sobre un cielo que, según los radares, estaba invadido, pero que, según la razón, no contenía nada que perteneciera a este mundo conocido. Fue el momento en que la paranoia de una nación se transformó en una pesadilla colectiva de luces cegadoras y metal cayendo desde las nubes.
Para comprender la magnitud de este suceso asombroso, debemos sumergirnos en la atmósfera de terror que asfixiaba la costa oeste. Apenas 3 meses después del ataque a Pearl Harbor, la sensación de invulnerabilidad continental se había evaporado, dejando en su lugar un frío cortante de sospecha. Los ciudadanos vivían bajo el mandato de apagones nocturnos, donde el más leve reflejo en el mar podía ser interpretado como el periscopio de un submarino imperial. Solo unos días antes, el ataque real a las instalaciones petroleras de Elwood había demostrado que el enemigo estaba a las puertas. La tensión era un cable de acero, a punto de romperse. Imagina que te encuentras en una de esas calles sumidas en la oscuridad absoluta. El silencio es tan denso que puedes escuchar el latido de tu propio corazón, mientras el olor a salitre del Pacífico se mezcla con el aroma del caucho de las máscaras de gas que descansan junto a las camas de miles de niños aterrorizados. A las 2:15 de la madrugada, ese silencio fue desgarrado por el aullido de las sirenas de ataque aéreo. El sonido, una nota vibrante y aterradora que parecía brotar de las entrañas de la tierra, movilizó a miles de hombres hacia sus puestos de artillería. Las órdenes eran claras. Nada debía sobrevolar el espacio aéreo de California. De repente, los radares detectaron un objeto no identificado a unos 190 kilómetros de la costa. El pánico se propagó como un incendio forestal. A las 3:16, la 4ª Brigada de Artillería Costera recibió la orden de fuego. Lo que siguió fue una demostración de fuerza perturbadora. Los proyectiles de 12,8 libras comenzaron a estallar en el firmamento, creando una coreografía de destellos anaranjados y humo negro que ocultaba las estrellas. Los reflectores, potentes dedos de luz de un gigante ciego, rastrearon las nubes hasta que convergieron en un punto único. Allí, atrapado en el cruce de 9 haces luminosos, se encontraba algo. Los testigos, desde soldados veteranos hasta civiles asomados a sus ventanas, describieron un objeto fascinante y perturbador, una forma alargada, de un color plateado apagado, que parecía flotar con una serenidad insultante en medio del caos. A pesar de que las baterías antiaéreas dispararon más de 1.400 ráfagas de munición de alta potencia, el objeto no cayó. No hubo llamas, no hubo motores que fallaran, no hubo rastro de restos metálicos descendiendo en espiral hacia el océano. El proyectil tras proyectil explotaba justo encima o alrededor de la forma, pero ésta se desplazaba a una velocidad que desafiaba cualquier aeronave japonesa conocida, moviéndose con una cadencia deliberada, casi burlona, sobre las cabezas de una población paralizada por el miedo. El cielo sobre Los Ángeles se convirtió en un escenario de guerra contra lo invisible. El estruendo de los cañones era tan potente que hacía vibrar los cristales de las casas en un radio de 20 kilómetros. El aire se llenó del olor acre del azufre y la pólvora quemada. Pero el verdadero horror no venía de arriba, sino de lo que regresaba a tierra. Las toneladas de metralla de los proyectiles estadounidenses, diseñadas para estallar a gran altura, comenzaron a llover sobre la ciudad. El crujido de la madera rompiéndose y el impacto del metal contra el asfalto se sumaron a la sinfonía de la destrucción. Aquella noche, el destino de los afectados fue trágico y caótico. 5 personas perdieron la vida en medio del pánico, 3 en accidentes de tráfico provocados por la ceguera del apagón y el estruendo, y 2 más debido a ataques cardíacos fulminantes, con sus corazones incapaces de soportar el estrés de lo que parecía ser el fin del mundo. Cuando el sol comenzó a asomar por el horizonte y se dio la señal de todo despejado, la ciudad despertó en un estado de confusión inquietante. Las calles estaban sembradas de fragmentos de proyectiles propios, pero no había rastro de un solo avión enemigo, ni un motor, ni una ala de aluminio, ni un solo tripulante capturado. El secretario de la Marina, Frank Knox, intentó calmar los ánimos calificando el evento de falsa alarma y atribuyéndolo a los nervios de guerra.
Sin embargo, su declaración fue contradicha casi de inmediato por el secretario de guerra, Henry Stimson, quien insistió en que al menos 15 aeronaves habían sobrevolado la zona, posiblemente operadas por agentes enemigos desde aeródromos ocultos. Esta contradicción institucional creó un vacío de verdad que fue rápidamente llenado por el misterio. La famosa fotografía publicada por el Los Angeles Times al día siguiente capturó la esencia del enigma. En ella se ven los haces de luz convergiendo en una forma central rodeada de nubes de explosiones. Aunque los críticos modernos sugieren que la imagen fue retocada para mejorar el contraste, los miles de testimonios oculares no pueden ser borrados con la misma facilidad. ¿Era un globo meteorológico extraviado que, por un efecto de histeria colectiva, fue transformado en una flota invasora? ¿O era algo que el gobierno de los Estados Unidos decidió ocultar bajo una capa de ridículo oficial para no admitir que eran impotentes ante una tecnología superior? La limpieza de datos posterior fue exhaustiva, pero las cicatrices en la memoria de la ciudad permanecieron. La batalla de Los Ángeles es la crónica de un enfrentamiento donde el enemigo fue, tal vez, nuestra propia sombra proyectada contra las nubes. Es el relato de una nación poderosa, disparando toda su furia contra un fantasma, una paradoja que nos recuerda que, en tiempos de conflicto, la frontera entre la realidad y la alucinación es tan delgada como el papel. Aquella noche, la artillería no defendió la costa, solo iluminó nuestra profunda soledad ante lo desconocido. La ciudad se salvó de las bombas, pero no de la duda indescifrable que sigue flotando sobre sus rascacielos cada vez que el cielo se tiñe de un color inusual al anochecer. El horror de aquella madrugada fue una lección sobre la fragilidad del control humano. Mientras los generales estadounidenses intentaban explicar por qué habían bombardeado el vacío, en el otro lado del mundo, el hombre que había soñado con llevar la guerra a las costas de California comenzaba a comprender que su propia arquitectura de conquista se basaba en cálculos que la realidad estaba a punto de devorar. La lógica del acero se enfrentaba a la aritmética de la derrota inevitable. La ceguera del imperio del sol naciente. Cierra los ojos e imagina el estruendo rítmico, casi hipnótico, de una línea de montaje en el Detroit de los años 20. Siente el calor sofocante de los altos hornos, el olor metálico del acero líquido y el zumbido eléctrico de una nación que no duerme. En medio de esa maquinaria colosal, un hombre pequeño, de mirada aguda y uniforme impecable, observa con una mezcla de admiración y terror. Es Isoroku Yamamoto. Mucho antes de convertirse en el arquitecto del ataque a Pearl Harbor, Yamamoto recorrió las entrañas industriales de Estados Unidos como agregado naval. No veía solo fábricas, veía una fuerza de la naturaleza, una potencia capaz de convertir el petróleo en voluntad y el hierro en victoria. Aquella visión se grabó en su mente como una advertencia indescifrable para sus colegas en Tokio. La guerra moderna no se ganaría con el valor del samurái, sino con la aritmética de la producción masiva. Sin embargo, el destino del Imperio del Sol naciente estaba marcado por una ceguera voluntaria, una desconexión perturbadora entre la realidad material y el misticismo militar. Es un enigma histórico cómo una nación tan tecnológicamente avanzada pudo caminar hacia su propia aniquilación ignorando todas las señales de advertencia. La tragedia de Japón no comenzó con las bombas atómicas, sino en las salas de reuniones de Tokio, donde la lógica fue sacrificada en el altar del espíritu indomable. Mientras Yamamoto advertía que solo podría garantizar 6 meses de victorias antes de que el gigante americano despertara, los halcones del Estado Mayor preferían soñar con una conquista rápida que nunca llegó. La paradoja es total. El hombre que mejor conocía al enemigo fue obligado a planear su ataque, sabiendo íntimamente que estaba firmando la sentencia de muerte de su propia patria.
En el otoño de 1941, apenas unos meses antes de que los cazas Zero oscurecieran el cielo de Hawái, el Instituto de Investigación de la Guerra Total realizó una simulación secreta. Los analistas, mentes brillantes dedicadas al estudio de la logística y los recursos, vertieron datos fríos sobre papel, toneladas de bauxita, reservas de combustible, capacidad de los astilleros y el tonelaje de la marina mercante. El resultado de aquel ejercicio fue una pesadilla estadística. La conclusión era ineludible. Japón perdería. La simulación predecía que las líneas de suministro serían cortadas por submarinos, que las fábricas se detendrían por falta de materia prima y que la superioridad industrial de los aliados aplastaría cualquier resistencia. Pero cuando este informe fue presentado al general Hideki Tojo y su camarilla, la respuesta fue un silencio inquietante, seguido de un rechazo absoluto. Para los líderes militares, los números no tenían alma. Creían que el espíritu Yamato, una fe casi mística en la superioridad espiritual japonesa, compensaría cualquier carencia material. Aquella fue la verdadera primera derrota, una capitulación de la razón ante el fanatismo. La atmósfera en las altas esferas del poder era una mezcla de euforia tóxica y paranoia. Tras los éxitos iniciales en el sudeste asiático, Japón contrajo lo que los historiadores llamarían la enfermedad de la victoria. El orgullo cegó a los generales, quienes extendieron sus líneas de suministro hasta un punto de ruptura asombroso. En las islas remotas del Pacífico, el destino de los desaparecidos y de aquellos enviados al frente se volvió desgarrador. No eran caídos en combate tradicional, eran hombres devorados por la selva y el hambre. La logística, ese arte aburrido pero vital que Yamamoto tanto respetaba, se desmoronó. Los barcos que debían llevar arroz y municiones terminaron en el fondo del océano, víctimas de una guerra submarina que el alto mando japonés se negó a combatir seriamente por considerarla poco honorable. El enigma se profundiza al observar cómo se gestionó el desastre de Midway. En un solo día, la espina dorsal de la Marina Imperial fue quebrada, perdiendo 4 de sus portaaviones más preciados. Pero en lugar de enfrentar la realidad, el régimen optó por una farsa colosal. Los marineros heridos que regresaron a Japón no fueron recibidos como veteranos, sino tratados como portadores de una plaga. Fueron aislados en hospitales secretos. Se les prohibió hablar con sus familias y se les mantuvo bajo una vigilancia asfixiante para que la verdad del fracaso no contaminara la moral pública. Incluso el emperador Hirohito participó en este velo de silencio. Mientras la propaganda oficial anunciaba victorias imaginarias, la realidad era una lenta asfixia. Las ciudades japonesas, construidas en gran parte de madera y papel, se convirtieron en trampas de fuego bajo el bombardeo sistemático de los B-29. Pero el gobierno seguía hablando de un contraataque decisivo que daría la vuelta a la guerra. A medida que llegamos al verano de 1945, la ceguera se transformó en una psicosis colectiva. El hambre ya no era una posibilidad, sino una realidad cotidiana que marcaba el rostro de los supervivientes en las ciudades carbonizadas. Sin embargo, en los búnkeres subterráneos de Tokio, el debate no era sobre cómo salvar vidas, sino sobre cómo morir con honor. Es fascinante y aterrador analizar las actas de aquellas reuniones. Mientras Hiroshima y Nagasaki eran borradas del mapa por una tecnología que los generales japoneses apenas lograban comprender, la mitad del Consejo de Guerra abogaba por el Ketsugo, la batalla decisiva en las playas de Japón, donde cada hombre, mujer y niño debía convertirse en un arma humana. El ministro de Guerra, Anami, estaba dispuesto a sacrificar a 100 millones de personas antes que aceptar una rendición incondicional que pudiera mancillar la figura del emperador. El aislamiento del emperador en su palacio, rodeado de consejeros que le filtraban la realidad, añade una capa de tragedia humana al relato.
Cuando Hirohito finalmente decidió intervenir, forzado por la entrada de la Unión Soviética en la guerra y la aniquilación atómica, lo hizo en medio de un intento de golpe de Estado por parte de oficiales jóvenes que preferían ver a su país arder hasta los cimientos antes que escuchar la voz de la rendición. Aquella grabación del emperador, emitida por radio por primera vez en la historia, no fue solo un anuncio político, fue el sonido de un mundo rompiéndose, la confesión de que el espíritu no podía detener la física. El destino de los vencidos fue el horror de un despertar brusco a un siglo XX que ya no los esperaba. Al final, la historia de Japón en la Segunda Guerra Mundial es el relato de una nación que eligió no ver. Fue la ceguera de un liderazgo que prefirió el mito a la realidad, el honor a la supervivencia, y que llevó a su pueblo a través de un valle de sombras innecesario. Yamamoto, aquel hombre que vio las fábricas de Detroit y supo lo que vendría, terminó sus días derribado en una emboscada aérea sobre la selva, un final coherente para quien fue el único que tuvo los ojos abiertos en un imperio de ciegos. Su muerte fue el preludio del colapso total, una señal de que incluso los más brillantes son devorados cuando el sistema en el que creen decide ignorar las leyes de la lógica. Esta incapacidad para reconocer el momento de detenerse, este impulso autodestructivo de seguir adelante cuando todo está perdido, no fue una anomalía japonesa. Al otro lado del globo, en las playas de Europa, un poder igualmente formidable se encontró en una posición de victoria total, solo para detenerse de forma inexplicable ante el abismo, permitiendo que un milagro naciera del silencio de sus propios motores, el silencio indescifrable ante los canales de Dunkerque. En la primavera de 1940, el mundo observaba con un horror paralizante cómo las manecillas del reloj de la historia parecían girar a una velocidad suicida. El mapa de Europa, una vez definido por fronteras centenarias, se estaba desvaneciendo bajo el rodillo de una maquinaria de guerra cuya eficiencia resultaba perturbadora para la lógica militar de la época. La Wehrmacht no avanzaba, devoraba el terreno. Sin embargo, en medio de este triunfo absoluto, surgiría un enigma que alteraría el curso de la civilización. Un silencio ensordecedor que se apoderó de las divisiones blindadas alemanas justo cuando el golpe de gracia era inminente. Fue el momento en que los motores de los Panzer, que habían rugido a través de las Ardenas y despedazado al ejército francés, se detuvieron por una orden que, hasta hoy, se siente como una pieza indescifrable en el rompecabezas de la Segunda Guerra Mundial. Aquellos días de mayo estaban cargados de una atmósfera espesa, una mezcla de polvo de ladrillo pulverizado, humo de combustible y el sudor frío de cientos de miles de soldados aliados atrapados en un bolsillo de tierra que se estrechaba cada hora. El cuerpo expedicionario británico, junto con los restos de las divisiones francesas y belgas, se encontraba de espaldas al mar, con el puerto de Dunkerque como único y frágil cordón umbilical hacia la supervivencia. La victoria alemana no solo era probable, era un hecho matemático. Los generales alemanes, hombres como Heinz Guderian, el padre de la guerra relámpago, observaban así a través de sus binoculares las agujas de las iglesias de la ciudad. El crujido del cuero viejo de sus uniformes y el calor de las torretas de sus tanques eran los únicos acompañantes de una ambición que estaba a punto de alcanzar su cenit. Estaban a escasos 15 kilómetros de sellar el destino de la resistencia aliada en el continente. Entonces, el 24 de mayo, ocurrió lo asombroso. A través de las redes de radio, una orden directa del alto mando, confirmada personalmente por el líder en el poder, llegó a las unidades de vanguardia. ¡Alto! Las divisiones blindadas debían detenerse en la línea de los canales y no avanzar ni un metro más hacia Dunkerque. Durante 3 días críticos, mientras el destino de los desaparecidos en combate se decidía en las playas, las máquinas más letales del planeta
se convirtieron en estatuas de acero. Fue un intervalo de quietud absoluta en medio de la tormenta, un misterio estratégico que permitió que lo que debía ser una masacre se transformara en lo que hoy conocemos como un milagro. Aquel silencio de los tanques alemanes fue el espacio que Gran Bretaña necesitó para respirar y organizar una de las evacuaciones más inverosímiles de la cronología bélica. Para los soldados británicos que esperaban en las arenas de Dunkerque, la situación era una pesadilla de aislamiento. El frío cortante del Mar del Norte durante las madrugadas se mezclaba con el calor sofocante de los incendios provocados por los bombardeos. Miles de hombres formaban colas ordenadas que se adentraban en el agua, esperando barcos que no llegaban, mientras el zumbido de los Stukas rasgaba el cielo. El drama humano era colosal. Jóvenes que apenas semanas antes disfrutaban de la paz en la campiña inglesa, ahora contemplaban el horizonte con la mirada perdida de quien se sabe acorralado. La incertidumbre sobre si serían capturados o si terminarían su camino bajo las olas del canal era un peso físico sobre sus hombros. Pero, extrañamente, la marea de tanques que esperaban tras las dunas nunca llegó a arrollarlos. El análisis de esta decisión nos conduce a una red de intereses y egos fascinante. Por un lado, se encontraba el mariscal de campo Gerd von Rundstedt, un aristócrata de la vieja escuela prusiana que temía que el terreno pantanoso de Flandes se convirtiera en una trampa para sus preciosos tanques. Por otro, la figura de Hermann Göring, jefe de la Luftwaffe, quien, en un arrebato de soberbia política, prometió que sus aviones podrían aniquilar a los aliados por sí solos, sin necesidad de que el ejército de tierra compartiera la gloria. El líder, siempre receloso de sus generales y atraído por las promesas de su círculo más íntimo, aceptó esta propuesta. Fue una apuesta de arrogancia que ignoró la realidad del clima y la resistencia desesperada de los hombres en tierra. Aquella pausa no fue un gesto de clemencia, como sugirieron algunas teorías románticas de posguerra. Fue un error de cálculo, nacido de la vanidad y el miedo al fracaso táctico. Mientras los generales alemanes discutían en sus cuarteles decorados con mapas llenos de flechas rojas, la Operación Dínamo se ponía en marcha. No fueron solo destructores de la Royal Navy los que acudieron al rescate. Fue un llamado que resonó en cada puerto, muelle y club náutico de la costa inglesa. Barcos pesqueros, yates privados, botes salvavidas y pequeñas embarcaciones de recreo cruzaron el canal, desafiando las minas y los ataques aéreos. El crujido de la madera de estos pequeños navíos contra el casco de los buques de guerra era el sonido de la esperanza. Fue una movilización social sin precedentes, donde civiles se convirtieron en cronistas de su propio heroísmo, rescatando a más de 330.000 soldados de las garras de una aniquilación que parecía inevitable. El horror del suceso en las playas es difícil de narrar, sin sentir el peso del sacrificio. Los soldados franceses que mantenían el perímetro defensivo en Lille y los alrededores de Dunkerque sabían que su destino era el cautiverio o algo peor, pero lucharon con una ferocidad que obligó a los alemanes a pagar un precio muy alto por cada metro de lodo ganado. Gracias a su resistencia, el silencio de los tanques se convirtió en un tiempo de oro. Al final, cuando las tropas alemanas finalmente recibieron la orden de avanzar y entraron en Dunkerque el 4 de junio, se encontraron con un cementerio de metal, miles de vehículos abandonados, cañones inutilizados y toneladas de equipo. Pero los hombres, el núcleo vital que permitiría a Gran Bretaña seguir luchando, se habían esfumado. Este suceso es una paradoja inquietante. Si el alto no se hubiera producido, la fuerza combativa de Inglaterra habría sido destruida en mayo de 1940, y la historia, tal como la conocemos, habría terminado allí. El misterio de por qué se permitió que el enemigo escapara sigue alimentando debates en las academias militares. ¿Fue un exceso de confianza?
¿Un juego de poder interno? ¿O quizás una señal de que incluso en los sistemas más rígidos, el azar y la indecisión humana pueden cambiar el destino de millones? Dunkerque no fue una victoria militar para los aliados, pero fue una victoria del espíritu humano frente a la eficacia desalmada de la máquina de guerra. Aquellos hombres que regresaron a casa en los pequeños barcos fueron los mismos que, 4 años después, volverían a cruzar el canal para reclamar un continente que una vez pareció perdido para siempre. Al final del día, la historia no es más que un eco de nuestras propias debilidades y ambiciones proyectadas en el tiempo. Los hombres que hoy hemos recordado, Patton, Rommel, los soldados de Los Ángeles y los cautivos de Dunkerque, no son solo nombres en un libro, son advertencias de que el hilo que sostiene nuestra realidad es frágil y que, a menudo, lo que llamamos destino es solo el resultado de una decisión tomada en la sombra. Quizás el mayor misterio no sea lo que ocurrió, sino lo que aún estamos por descubrir sobre nosotros mismos. Si este viaje por lo inexplicable ha resonado en tu espíritu, suscríbete ahora y acompáñame en la próxima crónica, hasta que la niebla se disipe de nuevo.